Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ángeles piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del 28 de agosto. Por el momento ya hasta perdimos el orden en el que llevábamos las lecturas, porque de repente nos encontramos con situaciones importantes. ¿Y por qué son importantes? Porque de repente, sobre todo me pasa en redes sociales, me encuentro con personas que creen que saben mucho. Y digo, pues yo a nadie desmiento, y menos en redes sociales. Si alguien cree que sabe mucho, doy por hecho que sabe mucho, ¿no? Digo, jamás le debato nada, pues si él sabe, él dice que sabe, yo doy por hecho que es el experto, ¿no? Además que en la actualidad, en mis circunstancias actuales, hay un montón de temas que no me llaman la atención y básicamente no me interesan porque no podría como que dedicarles el tiempo para darle un seguimiento puntual. Ejemplo, temas de recursos humanos, yo no podría de alguna manera meterme en temas de recursos humanos simple y sencillamente porque ahorita estoy metido más en la parte fiscal, que es en lo que estudié la maestría. Entonces, queriendo invadir un tema de recursos humanos, pues ahora sí que no tengo ni tiempo, a lo mejor ni siquiera conocimientos actualizados. Y como dicen por ahí, zapatero a tus zapatos. Es decir, mejor aprovecha tu tiempo, dedica tu tiempo a lo que sabes hacer, a lo que en lo que estás metido y en lo que te estás actualizando constantemente, porque si no, va a pasar lo que siempre les he sugerido, que no, que deben de cuidar o evitar que pase, ¿no? Es decir, básicamente decir una costra porosa, ¿no? Así que por eso siempre lo recomiendo, zapatero a tus zapatos, y si das una opinión, pues simple y sencillamente que sea una opinión informada, ¿no? Así de sencillo. Así que vamos otra vez con El hombre en búsqueda de sentido y llegamos a la parte de la primera selección. ¿Qué pasa en esta parte? Pues el autor Víctor Frank describe como el tren en el que viajan los prisioneros llega lentamente a Auschwitz, con un movimiento que parece indeciso, casi como el tren quisiera evitar la terrible constatación de su destino. Esto se me asemeja mucho, y no es broma, o sea, sí es anécdota, y no es porque esté hablando mal ni nada de eso, sino como cuando vamos llegando, todos los que hemos viajado en metro, cuando vamos llegando a la estación Hidalgo, que sabes exactamente en horas pico cómo se pone justamente en esa estación, ¿no? Es para hacer únicamente nada más un comparativo. Y si vas a bajar, qué bueno, ponte hasta adelante para que no te vaya tan mal. Y si no, pues quítate de la entrada porque si no te va a ir mal, ¿no? Así de sencillo. ¿Y por qué? Pues porque ya conoces, ya sabes exactamente el caos que se va a vivir en unos momentitos, ¿no? Exactamente a esa sensación se me figuró esta, ¿no? Nada más que aquí cambia el contexto totalmente diferente, porque de lo que habla, pues es prácticamente de un destino fatal, ¿no? Sobre todo cuando desde la ventanilla los prisioneros pueden ver el campo en toda su extensión, las cercas de alambre espinoso, las torres de vigilancia, los focos y las filas de figuras humanas. Es decir, vas llegando
y estás viendo a lo mejor a todos los que están formados para entrar, estás viendo torres, estás viendo un ambiente que sí a lo mejor preocupa, que a lo mejor espanta, pues desde que vas llegando te comienzas tú mismo a preocupar, ¿no? Las figuras de figuras humanas desalineadas que se arrastran en el suelo en dirección a un destino desconocido. Y es que se decía justamente de estos campos que a veces la situación era tan crítica que había quienes ya no podían ni caminar, su condición de salud era bastante, bastante mala, ¿no? Entonces, una imagen así, cuando leo esto, es más o menos lo que me estoy imaginando, ¿no? Pero ahora sí que depende de la percepción de cada quien, ¿no? La insignificancia de la vida en medio de aquel horror se hace visible en la escena sumiendo a todos en un silencio inquietante, ¿no? Y justamente ahorita que justamente así como lo menciona la lectura, a veces lo inquietante no es el ruido, a veces lo inquietante no es el escándalo, porque de alguna manera estás habituado o acostumbrado a ese escándalo. Incluso yo llegué a un momento, sobre todo me pasaba en el trabajo, que yo sabía que todo el día había música, eh, personas hablando, etcétera, etcétera. Y por eso les comentaba la vez pasada que tenía la costumbre de utilizar audífonos con cancelación de ruido. Es decir, para no distraerme, porque tenía que aprovechar mi tiempo al máximo, pues ponía mis audífonos con cancelación de ruido. Incluso muchos ya sabían que si necesitaban algo tenía que ser por escrito, ¿no? Y vaya, además de por eso, porque es una buena costumbre, ¿sabes qué? Cuando me vayas a solicitar algo, hazlo por escrito, porque es justamente por escrito como te voy a contestar y no es grosería. Es una buena práctica para que todo quede documentado así de sencillo, ¿no? Dice, solo interrumpidos por voces aisladas y silbidos de mando, cuyo significado no comprenden los prisioneros, porque de repente escuchan un pitido por allá, dos pitidos por allá, da cierta hora de la tarde y se escucha otro tono de pitidos. Entonces, pues, pero sin embargo sí tienen un significado, ¿no? A no ser que sea el Pampita, porque ese cuate se mete hasta en la sopa, ¿no? Solo interrumpidos por ajá, que no comprenden los prisioneros, ¿no? Por cierto, ¿cómo vamos? 7 minutos. Espero que nos dé tiempo porque también por ahí incluimos el tema de la numerología, porque yo dije, pues numerología, ¿qué es eso? Y es que la verdad no he tenido el contacto con eso, o sea, yo no les podría decir qué es eso porque pues, ni siquiera me ha interesado, vaya. Pero no sé, a lo mejor alguien que se dedica más a trabajar con números, probablemente sí le haya llamado la atención en algún momento saber o conocer estos temas de numerología, porque a lo mejor con tanto contacto con número, pues de alguna manera les llamó la atención, ¿no? Puede ser. Dice, luego en la primera selección, que ocurre poco después de llegar, los prisioneros son sometidos a un proceso de identificación y clasificación, ¿no? Y ahí pasa lo que platicábamos la vez pasada, que a mismos prisioneros de ahí les comienzan a dar cierto grado de autoridad y, bueno, es hasta cierto punto, pues aprovechar de alguna manera el recurso con el que cuentas, ¿no? Haciendo a lo mejor, pues, la función de mismos celadores entre ellos, ¿no? La primera selección, el proceso de desinfección, la pérdida de pertenencias y la desnudez forzada refleja la pérdida total de la individualidad, ¿no? Los prisioneros se enfrentan a la ruptura de su identidad y a la incertidumbre sobre qué les espera, ¿no? Y es que una vez que ya estás adentro y por los
rumores y por anécdotas y testimonios de quienes de alguna manera han logrado salir o escapar de alguno de esos lugares, pues sabes que no hay escape, ¿no? Entonces comienzas a perder esperanza, comienzas a perder todo aquello que a lo mejor te daba la fuerza, pues para despertar al día siguiente, ¿no? Y eso es bien importante porque también a nivel personal en las personas todos los días suele suceder. Cuando de alguna manera pierden lo que le podrían decir la esperanza, pierden aquello que les daba ánimo, pues viene justamente esa descompensación. Quienes mejor les va, buscan alguna clase de ayuda psicológica, terapia. Eso se da mucho ante pérdidas fuertes, por ejemplo, divorcios, alguna defunción, eh, a lo mejor la pérdida del trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas suelen suceder. Aún a nivel de la química cerebral viene una descompensación de dopamina. Y todas aquellas personas que de alguna manera son usuarios frecuentes de sustancias psicotrópicas, pues es justamente ahí donde pues caen en una situación bastante, bastante fea, ¿no? Entonces, pues este tema, desde el punto de vista psicológico e incluso de la química cerebral, pues es bastante, bastante interesante para todos aquellos que tienen la experiencia y saben exactamente cómo funciona esa química, ¿no? La primera selección, Frank, a través de su relato, muestra cómo estas experiencias iniciales generan un shock profundo, un estado de confusión y angustia que marca el comienzo de su internamiento en el campo. Es decir, en términos coloquiales, pues es como si estuviera marcando el principio del fin, ¿no? Básicamente, turbulencia mental, desconcierto y la pérdida de control son características de esta primera fase que se caracteriza por un impacto emocional inmediato ante la brutalidad y la represión del sistema concentracionista. Es decir, viene todo un shock ahí y lo mismo nos puede llegar a pasar a cualquiera. De alguna manera, cuando vemos alterado cierto tipo de libertades o cierto estado de bienestar que normalmente pues gozamos cuando todo está bien y que no es así cuando algo termina, les vuelvo a decir, ya sea una relación, ya sea alguna pérdida de algún familiar, ya sea pues algún cambio de trabajo, pues viene algo muy similar, ¿no? Y pues depende de cada quien el saber enfrentar este tipo de situaciones. Ahora vamos con la numerología que les dije que yo simple y sencillamente no sé qué es eso, no sé de qué trata y si alguien me pregunta, pues difícilmente yo les podré hablar de un tema que no manejo. Y ahí sí, yo soy honesto y les digo, ¿sabes qué? Pues no sé, ¿no? Y es que no tengo por qué saberlo todo, además de que soy administrador, ¿no? Numerología es un sistema de creencias que atribuye significados simbólicos y energéticos a los números, vinculándolos con aspectos de la vida, la personalidad y el destino. Se considera una práctica metafísica que busca interpretar patrones numéricos en fechas de nacimiento, nombres y eventos. Y de hecho, en alguna ocasión ya habíamos hecho eso de asignarle, por ejemplo, eh, un número a un nombre y pues no sé, y de alguna manera, utilizando entonces este orden de ideas, tiene sentido, porque si haces ese ejercicio, tiene sentido y créanme que en lo personal, les voy a dar mi opinión muy particular. Ese ejercicio me pareció muy tontorrón en un ejercicio bastante o en una intención bastante, bastante rebuscada, pues.
En numerología surgió en civilizaciones antiguas como la babilónica, egipcia y griega. El filósofo Pitágoras del siglo VI a.C. sentó las bases al relacionar números con principios universales, ¿no? Otro ejemplo, pues bastante peculiar, lo tenemos en la tabla periódica, en donde, por ejemplo, a la plata, que es Ag, vamos a ponerle aquí, la plata Ag, que su número atómico es el 47, ¿no? Entonces, imagínense que de repente ven Ag47, pues quien sabe de química, luego, eh, pues relaciona que se trata de plata cuyo número atómico es el 47 en la tabla periódica, ¿no? Así mero. Ok. ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Cómo funciona? La verdad no sé cómo funciona. Números clave, número de vida, suma reducida de fechas de nacimiento, ejemplo, 2708-1995, 2 más 7 más 8 más 1 más 9 más 9 más 5, ¿no? Total 41 y otra vez 4 más 1, que total te da 5, ¿no? Y ahí tendrías tu número mágico, que en este caso sería el 5, ¿no? Número del nombre, asigna valores a letras, ejemplo, A1, B2, y pasa exactamente lo mismo, se reduce, ¿no? Como el ejemplo anterior. Cada número del 1 al 9, interpretación, cada número del 1 al 9, más 11 y 22, como maestros, tiene atributos. Ejemplo, 1 liderazgo, 2 diplomacia, 3 creatividad, 7 espiritualidad, ¿no? Ok, propósito, autoconocimiento, identificar fortalezas y desafíos personales. Toma de decisiones, elegir fechas o nombres según vibraciones numéricas. Conexión espiritual, busca patrones en sincronidades, ejemplo, 11-11 frecuentemente, que es la hora en que se considera que pues hay una sincronización, ¿no? Y aquí sí cabe pues hacer la aclaración que debe de ser muy probablemente las 11:11 de la mañana, ¿no? Porque realmente si estuviéramos hablando de la noche serían las 23:11, ¿no? En donde pues ya no está tan sincronizado el asunto, ¿no? Y aquí vamos a aprovechar también, ya saben que estamos a mitad de semana y para que pues a lo mejor si lo van a hacer consigan la película o vean más o menos cómo le pueden hacer para verla. Hay una película que se llama justamente La Hora. No la voy a poner aquí por cuestiones de derechos de autor. Ya saben que me han castigado el canal infinidad de veces justamente por derechos de autor. Y cuando busco a quien hizo la reclamación, el correo no existe. ¿Y qué digo, no? Pues básicamente me desconectaron, me dejaron desconectado una semana, 2 semanas, y cuando busco para reclamar, el correo no existe, ¿no? Dice, se llama La Hora 25 y es muy curioso porque a partir de las 23:59, pues no existe la hora 24. Esa hora básicamente no existe. Lo que sigue inmediatamente después es... Entonces, aquí lo que nos llevaría a pensar es que a lo mejor la hora 25 se estará refiriendo a la 00, lo que abarca desde la 0001 hasta al 00
0, 0, 59, ¿no? Que sería, no, ajá, hasta la 01, 00, ¿no? Ahí. Que sería la primera hora del día siguiente, ¿no? Lo cual sí tendría mucho sentido con la que ya hemos platicado aquí en muchas ocasiones, con el tema de el día siguiente, ¿no? Es decir, a veces algunas cosas parecen buena idea, sobre todo si andamos de fiesta, pero al día siguiente nos damos cuenta que no era tan buena idea, ¿no? Sobre todo cuando comenzamos a ver las consecuencias, ¿no? Bien, en ese mismo orden de ideas, de sucesiones, sobre todo de sucesiones numéricas, existe una muy famosa que es la sucesión de Fibonacci. Es una secuencia infinita de números donde cada número es la suma de los dos anteriores. Comienza con 0 y 1. Ejemplo, 0 y 1 nos da 1. 2 y 2 y 5, pues nos da 5, ¿no? Que está aquí. 2 y 5, pues nos da 5. Y así se va sucesivamente. Ok. ¿De dónde sale esto? Pues debe su nombre a Leonardo de Pisa. No sé si sea exactamente la misma persona que diseñó la torre que se fue de lado, pero luego se los confirmó, ¿no? Apodado Fibonacci, quien la popularizó en su libro Liber Abaci, en relación con la naturaleza. Aparecen patrones como espirales de semillas en girasole, disposiciones de hojas en plantas, filotaxis, conchas de caracoles, el Golden Ratio, la proporción entre números consecutivos se aproxima el número áureo 1.618 o uno diferente que el 1.618, considerado estéticamente armonioso, ¿no? Bueno, ahí no lo entendí mucho, pero después, si gustan, se los explico, ¿no? Y su representación gráfica es justamente esa, en donde si seguimos avanzando, vemos que se comienza a formar lo que consideraríamos como una concha justamente de caracol, ¿no? Así que bien, pues por hoy es todo y para el fin de semana, pues ahí tienen una tareita, pues para que a lo mejor el lunes, o a lo mejor el viernes, pues la piensen dos veces, ¿no? Sobre todo por la primera hora del día siguiente, ¿no? O a lo mejor no del día siguiente, pero sí la primera hora del momento en el que se despiertan al día siguiente, ¿no? Así que por hoy es todo y pues vámonos a comer, ¿no? Ya es tarde y como que hace hambrita, ¿no? Así que irnos a comer. ¿Oh? ¡A la cresta! ¿Oh?